Aleluya. Damos honra y gloria a nuestro Señor que nos da la vida para poder alabarle y bendecirle una vez más. Amén. Sean todos bienvenidos los que nos ven y nos oyen a través de ese canal que el Señor permite y que sea de una bendición para todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor amado, por tu bondad y misericordia y por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque sabemos de que tú estás, Señor amado, con tu pueblo, con tus hijos, con toda la humanidad, Señor amado, reconciliándolos a través de tu Hijo amado, Señor amado. Gracias. Ahora, Padre glorioso, fortalece a cada persona y anímanos a todos, Padre, a recibir tu palabra para llevarla, Señor, a nuestro corazón y poder, Señor amado, llevar esos frutos en abundancia. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga a todos. Nuestro tema es mirando a través de la fe. La verdad es de que nosotros cuando venimos al camino del Señor es un proceso en el que se hace una transición, en donde nosotros dejamos los aspectos naturales y comenzamos a tener un crecimiento dentro del proyecto de la fe, dentro del proyecto de Dios, dentro del proyecto del reino de los cielos en esta tierra, que lo podemos obtener únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos claramente qué es la fe, así que vamos a ver algunos aspectos importantes en nuestra vida. Y vamos a ver que es necesario que vengamos también a tener esa capacidad cuando estamos en la visualización de las cosas, en cuanto a lo que pensamos, en cuanto a lo que entendemos, lo que hablamos. Es importante que todo se pueda ir canalizando y pueda irse dentro de un entrenamiento a través de la palabra. Por eso es necesario leer la palabra, porque así lo dice la Escritura. Dice que la fe viene a través del oír la palabra, así que vamos a leerla y a oírla. Oírla quiere decir no solamente escucharla, oírla quiere decir que la vamos a llevar al corazón para que la podamos procesar y en ese proceso también podamos cumplirla. Pero importante para todos nosotros que verdaderamente vengamos a deleitarnos en la palabra. Cuando venimos a disfrutar la palabra es porque la estamos obedeciendo. Y eso es lo que realmente debemos de ir haciendo. Vamos a ver algunos ejemplos dentro de la palabra misma que nos da el Señor. Vamos al libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16 y su versículo número 5. Leemos y dice: Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, lo llamó al sacrificio, porque esto era lo que él venía a realizar, porque era lo que Dios le había mandado. Pero él venía a una parte importante, porque venía a ungir a uno de los hijos de Isaí. Solamente que le dice: ve y haz esto. Pero viene y no le dice el Señor quién es. Solamente le dice: ve y anda, porque he elegido a uno de sus hijos para que venga a ser rey sobre Israel. Y entonces llega el profeta y cuando él llega a este lugar de Belén le dice: bueno, ¿a qué vienes? ¿Vienes en paz? Y él dice: sí, vengo a realizar el sacrificio, que es lo que estamos acá teniendo esta lectura. Pero dice el versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Era uno de los hijos de Isaí y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y vea, Jehová responde a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es ahí en donde nosotros no podemos venir a esconder nada. No podemos engañar a nuestro Dios. Por lo tanto, vea este punto tan interesante. Viene el profeta y comienza a ver un aspecto físico dentro del joven que está viendo, Eliab. Y dice: sin duda aquí está el ungido del Señor. Y se lo está anunciando. Pero algo que podemos ver aquí con mucha importancia es de que él, siendo un profeta,
un hombre ya experimentado en lo que Dios era para él, en el que desde ser un niño él había tenido la experiencia de la comunión con Dios y cómo Dios lo fue llevando dentro de un entrenamiento. Así Dios va llevando a su pueblo dentro de un entrenamiento, dentro de una práctica, dentro de la palabra, para que la palabra del Señor venga a formarnos y venga a formarnos dentro del proyecto de Dios, que es la fe, para que podamos venir a esta tierra y estemos dentro del desarrollo humano, sí, pero no militando según esta carne, no militando, dice la palabra del apóstol Pablo, hablando según nuestras áreas de la humanidad o naturales que podemos tener, sino dentro de las áreas del Espíritu. Y para que podamos proyectarnos hacia las áreas del Espíritu, es necesario que vengamos y que tengamos la fe y que hagamos crecer nuestra fe como un proyecto en nuestra vida, en el que cada día vamos conociendo más a nuestro Dios, vamos conociendo más al Señor, y que tengamos un corazón dispuesto para que cuando venga esa corrección o venga ese momento de disciplina a la vida de la persona, podamos tener un corazón dispuesto para obedecer su palabra. Pero cuando nosotros tenemos nuestra naturaleza en un nivel muy alto, entonces lo que hacemos es omitir lo que Dios nos está hablando y desechar lo que Dios nos dice y querer entonces lo que nosotros estamos queriendo humanamente hablando. Pero es necesario que veamos acá a través de este ejemplo de la palabra, cuando viene Samuel y dice: he aquí el ungido del Señor, y el Señor le dice: no, no es ahí, te estás equivocando. Y Samuel no se enoja, Samuel no se molesta, sino que vemos acá, versículo 6 del capítulo 16 del primer libro de Samuel. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab estando ya en el proceso de lo que venía a hacer en el sacrificio, y de que también ya habían sido santificados. De cierto, delante de Jehová está su ungido, dice Samuel. Y viene la respuesta del Señor. Y Jehová responde a Samuel: no mires su parecer. Muchas veces Dios puede hablarnos así a sus hijos, a los que somos parte de su pueblo. Y le dice entonces: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre mira. ¿Y qué es lo que el hombre mira? El hombre mira únicamente su aspecto físico, el aspecto natural, lo que tiene por delante, lo que tenemos por delante. Vemos la personalidad, vemos el carácter, vemos los aspectos físicos de la cabeza a los pies, y eso puede traer un convencimiento, así sean las cosas que sean o sean personas, y de esa forma podemos nosotros emitir una decisión, y muchas veces esa decisión puede ir equivocada si nosotros estamos dentro de un proyecto únicamente dentro de la parte humana. Pero acá el Señor le dice esto: pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos únicamente, lo que está presente. Pero dice, pero el Señor mira el corazón. Y esto es lo que nosotros debemos de aprender a entender. Por eso es tan importante que vengamos a ensayarnos dentro del desarrollo de la práctica de la palabra. Porque cuando nos proyectamos en cuanto a la palabra del Señor y comenzamos a tener esa secuencia de la práctica, y somos fuertes y somos valientes, y venimos y vemos de que el Señor dice tales cosas para nosotros, para cada uno de los que nos están oyendo, es importante que vengamos y que proyectemos la palabra del Señor en nuestro corazón. Samuel acá en este caso, él no viene a hacer algo en el que diga él: bueno, pues ahora estoy un poco disgustado porque las cosas no me salieron bien y Dios me ha rechazado este punto. Al contrario, comienza a ver el desfile que tiene de los hijos de Isaí. Y dice que pasan todos los hijos. Estaban 7 hijos ahí. Y David era el octavo. Habían 7 hijos y dice que pasan todos. A partir de ahí, de ese momento en el que él comete ese error y dice eso, y que el Señor le dice bondadosamente, mire cómo es el Señor de misericordioso. El Señor viene y le dice: no, Samuel, no es así.
No te he enseñado esto de esta forma. Te he enseñado que mires a través del Espíritu Santo y que mires a través de mí y que veas el corazón. Y eso es lo que nosotros en la fe tenemos que atrevernos a mirar y caminar sobre esta tierra. Vamos a tener un desarrollo dentro de las áreas seculares y por eso nos vamos a ver en el Espíritu. Claro que sí. Tenemos que aprender. Tenemos que tener ese proyecto del Señor en nuestra vida. Tenemos que tener la palabra alumbrando todo nuestro ser para que donde quiera que vayamos esté la bendición, la presencia del Señor y que vayamos a estar siempre dentro del gozo del Señor. A Samuel no se le fue el gozo porque el Señor le dice no y bondadosamente le lleva a la corrección. Entonces encontramos que viene Samuel y se posiciona donde Dios quiere que se posicione. ¿En qué? En la fe. Y comienza a ver. Y aquí ya no se equivocó en adelante. No es este, tampoco este otro, tampoco este. Y dice que se le presentaron los 7 varones y dijo, ninguno de ellos es. Porque a ninguno de ellos ha elegido el Señor. Mire qué interesante esto. ¿Tiene más hijos? Sí. Hay uno, pero es un pastor de ovejas que está por allá. Vayan y lo traen porque no haremos nada hasta que Él venga. Y cuando Él viene, dice la palabra, Él recibe el mensaje, este es, úngelo. Eso es lo que nosotros debemos de aprender a esperar, el momento de Dios, el tiempo de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Debemos de aprender a esperar ese momento glorioso en el que estamos deseando, estamos pidiendo. Muchas veces queremos que las cosas sean a nuestra manera, muchas veces queremos que sea a nuestra forma de pensar, de ver las cosas. No, va a ser en el plan del Señor. Por lo tanto, es importante para nosotros que aprendamos, para que nos entrenemos de esa forma. Estamos entrenándonos para poder ser preparados para hacer las cosas dentro del reino en la voluntad de nuestro Dios, sabiendo que nada podemos hacer y nada debemos hacer, sino todo lo debemos de poner en las manos del Señor. Eso es lo que nos dice aún la palabra también en el libro de Proverbios, en el libro de los Salmos. Encontramos tanta riqueza en esto cuando dice, cuando hagas algo, no digas yo lo haré, no di lo haré en el nombre del Señor. Esa es la forma en que la debemos de hacer. Entonces estamos usando una fe gloriosa a través de la cual estamos caminando y estamos direccionándonos. ¿Para qué? Para que todo lo que estamos haciendo venga a salirnos dentro de los planes y propósitos de Dios para la vida de la persona. Así que es interesante para nosotros todo esto. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, el libro de Mateo, capítulo número 16 y en su versículo número 21. Vea lo que el Señor acá está hablando. Es un aspecto tan interesante que se constituye en el proyecto de la vida para nosotros realmente. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén para padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto, pero resucitar al tercer día. Aquí está eso tan complejo, pero está encerrado todo lo que es la obra a la que él venía a hacer en esta tierra. Pero viene un aspecto tan importante porque mire lo que continúa diciendo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y decirle, Señor, ten compasión de ti. En ninguna forma esto venga a acontecerte. ¿Cómo va a ser posible de que tú vengas a morir? Esto era algo que estaba escrito, pero no conocía la palabra. Por lo tanto, no lo había recibido, no había sido instruido dentro de estas áreas. Pero viene el Señor y le dice, pero volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Se oye fuerte, ¿no? Se oye muy fuerte. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y esto es algo, si lo vemos juntamente con lo que allá le acaba de pasar a Samuel, él estaba viendo un momento en su aspecto natural. Simplemente se dejó guiar por los aspectos físicos. Pero viene acá, Pedro también viene y tiene ciertas partes importantes físicamente, naturalmente. Y aquí es en donde nosotros debemos de aprender a tener los cuidados de nuestra vida. Porque si nosotros nos proyectamos a caminar dentro de las áreas naturales, ese es el terreno fértil de Satanás. Es lo que le está diciendo el Señor. Me eres tropiezo.
quítate delante de mí, Satanás, le dice, porque en el aspecto natural es el territorio, es realmente el terreno fértil. Lo natural del ser humano es en donde viene el enemigo y comienza a proyectar y a hacer las cosas que quiere. ¿Por qué? Porque ahí es en donde viene a hacer tropiezo. El Señor venía a darnos vida y vida en abundancia. Y Él comienza a hablar en el versículo 21 y dice todo lo que Él viene a hacer. Y dice todo lo que va a acontecer. Él está dando ahí lo que los profetas ya dijeron. Él está confirmando a lo que Él viene. El proyecto del Señor, Él dice, este es. Y para eso viene el Hijo del Hombre acá a esta tierra. Y viene a ser entregado a sus enemigos. Quiere decir de que los religiosos eran enemigos de Él. Así que hoy también los religiosos también siguen siendo enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque están haciendo la obra contraria a la que Dios dice que hagamos. La que su palabra dice que tiene que hacerse. Por lo tanto, cuando Pedro viene y es también puesto de esta forma y le da la respuesta al Señor, el Señor le dice, quítate de mí. ¿Por qué? Porque mire, pues volvamos a repetir este punto interesante. Pero él, volviéndose a Pedro, le dice, quítate delante de mí, me eres tropiezo. Porque dentro de ese aspecto natural en el que muchas veces alguien puede decir, ah, qué bondadosa la actitud de esta persona. En este caso, Pedro se está poniendo en una posición en donde es tropiezo para que la obra del Señor se cumpla. Por eso es de que él no está usando la fe. Lo que nosotros tenemos que aprender a entender es de que tenemos que caminar a través de la fe. Y caminar a través de la fe es entender los planes del Señor para su pueblo, para su iglesia, para la persona en sí. Dios tiene un proyecto para cada persona. A todos los que estamos acá y los que ustedes están oyendo a través de este canal, yo vengo hablándote en el nombre del Señor. Dios tiene un proyecto para tu vida. Ese proyecto es para que vengas y realices la parte que te corresponde dentro del reino de los cielos. Pero eso va a venir de acuerdo al orden de la palabra del Señor. El Señor va a obrar a través de la palabra y va a obrar en tu vida, trayéndote y llevándote a la santidad, formándote dentro de la paz, dentro de la comunión con Él. Pero para eso tenemos que tener dedicación. Pero si nosotros no dedicamos nuestra vida al Señor, sino que lo que hacemos es hacer otras cosas, por eso es que viene el Señor y le dice a sus discípulos, vengan y síganme, vengan y síganme. Es algo tan interesante que nosotros venimos a ser discípulos del Señor, y cuando nos proyectamos dentro de estas fases de ser discípulos del Señor es porque vamos a obedecer su enseñanza, vamos a obedecer su palabra. Y dentro de estos aspectos es interesante también para nosotros que veamos lo que debemos de aprender a hacer, dentro de qué término nos está hablando la palabra. En el libro de Romanos, carta a los Romanos, capítulo número 8, el Señor nos habla en el versículo número 5, porque dice de esta forma: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hace la separación. Los que están pensando, los que piensan, miren, ambos piensan. Ambos, tanto espirituales como también los que son carnales, están pensando. Pero vamos a encontrar que los que son carnales van a pensar cosas de la carne, y los que son espirituales van a pensar cosas del Espíritu. Y es aquí donde se proyecta, donde se formula, donde se forma, donde se dan las acciones, porque primeramente las cosas vienen a la mente y se formula lo que se va a realizar, y entonces las personas comienzan a realizar las acciones de su vida, los proyectos de su vida. Algunos vienen y los proyectan dentro de los aspectos naturales y crecen, pero están en el mundo, es del mundo todo. ¿Cómo lo vemos? Bueno, vamos a encontrar cuando dice la palabra que el hombre en el libro de Lucas, cuando dice que tiene sus graneros y están bien, pero dice que tiene tanta bendición, trabaja tanto, que tira todo lo que tiene y comienza a hacer cosas para poder engrandecer su riqueza de esta tierra. Y proyectó bien y lo hizo todo bien. Todo le salió de maravilla. Hizo todo lo que propuso y lo logró, pero al final dice que él va a morir. Y entonces le dice: necio, ¿ahora qué harás?
porque solamente has hecho bienes de esta tierra, pero no has hecho bienes para el reino de Dios. Ahora, ¿dónde está tu alma? ¿Dónde va el alma? Y esto es lo que debemos de hacer, proyectar lo que debemos de realizar sobre esta tierra dentro de la palabra del Señor. Cuando vemos esto, tenemos que entender, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Debemos de aprender, si tú tienes ya ese compromiso y has hecho ese pacto con el Señor de ser y has recibido al Señor de ser esa nueva criatura en tu vida y Dios está en tu vida, eso es lo que tienes que hacer. Haz crecer las obras de la palabra, haz crecer esa obra del Señor en tu vida para que comiences a pensar de acuerdo a las cosas del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Cuando venimos y nos dedicamos al Espíritu Santo, a la obra de la palabra, cuando nos dedicamos entonces a la comunión con Él y le damos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, quiere decir que vamos a tener un tiempo de labor. Sí, es importante porque tenemos necesidades sobre esta tierra, pero también es importante que le demos al Señor lo que es del Señor, y cuando sea el tiempo de la oración, no se lo quites viendo otras cosas, dedicándote a otras áreas. Dale al Señor el tiempo de la oración, dale al Señor el tiempo de la lectura de la palabra, porque ese es tu alimento, es el pan de tu día. Por lo tanto, es tener ese momento también de alabanza, de adoración al Señor, tener un momento en el que también vamos a la congregación a tener comunión con los santos. Por lo tanto, todo esto viene a realizarse dentro de la formación que Dios está llevando, pero es algo voluntario, no es algo a la fuerza. Tenemos que aprender a disponerlos nosotros. Y cuando nos disponemos dentro de estos aspectos para poder entenderlo, porque dice la palabra acá en el versículo 7 que estamos viendo de Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si nos damos cuenta, tanto Samuel, él puso un designio de su carne, de su naturaleza, y se equivocó. Viene y el Señor le dice, corrígelo, y lo corrige, y se establece dentro del proyecto de Dios para elegir a David. Viene con Pedro, y Pedro es reprendido también. Pero viene Pedro y lo que hace no es irse, sino que al contrario, lo que hace verdaderamente es humillarse, reconocer que lo que está haciendo no está bien. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, reconocerlo. Por eso también dice la palabra del Señor allá en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos, dice, bajo la poderosa mano del Señor. Cuando nosotros venimos y nos humillamos bajo la mano del Señor, entonces es cuando venimos a tener nuestra voluntad y la disponemos a Él, porque es cuando podemos hacer que nuestras equivocaciones vengan a ser quitadas de en medio para que caminemos y no se transformen en esas piedras de tropiezo en nuestra vida, sino que podamos caminar de acuerdo a lo que el Señor dice y quiere para nosotros. Por lo tanto, es necesario que vengamos a tener esa mirada a través de la fe, y la fe viene únicamente a través de la palabra, cuando la llevamos el corazón, cuando la estamos creyendo, cuando la estamos viviendo, y esto va a crecer. Dice la palabra del Señor en la primera carta de los Corintios, capítulo número 2 y versículo número 13. Vamos a ver en adelante. Y dice la palabra, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Debemos de aprender a tener este criterio. Versículo 14. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede, dice, porque está dentro de una plataforma natural. Está dentro de una práctica natural y no tiene entonces la obra del Espíritu de Dios en su vida, y si la tiene, está en una segunda fase. Su primera fase es el aspecto natural, y ahí es en donde está su crecimiento. ¿Por qué dice? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto es lo que verdaderamente Dios nos habla a todos. Que es importante
que nos proyectemos y que caminemos y que nos esforcemos. Muchas veces puede ser difícil, pero cuando vamos a la palabra del Señor y nos formamos en la palabra y somos capaces de poder entregar nuestra voluntad al Señor y ver esas características que la palabra nos dice y podamos crecer poniendo, como dice la palabra también en Colosenses, nuestra mirada, dice, en las cosas de arriba, porque eso es lo que dice la palabra, capítulo 3 de Colosenses, versículo 1, cuando dice, si hemos nacido con el Cordero, si hemos nacido con Cristo, entonces pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Y cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, ya no es importante lo que está aquí abajo. Quiere decir, no es que no las hagamos, sino que seguimos en el área natural, pero únicamente para poder vivir sobre esta tierra, no para quedarnos en esta tierra, porque tenemos que hacer lo que es del reino, porque vamos para la eternidad y vamos con Él. Por lo tanto, vamos a estar donde Él está, y como vamos a estar donde Él está, eso es lo que dice la palabra. Hoy en esta tierra, como servidores del Señor, tenemos que aferrarnos a su palabra, tenemos que llevarla a nuestro corazón, tenemos que hacer verdaderamente que la palabra venga a ser rema en nuestra vida. Cuando esto se logra realmente, caminamos con facilidad. Pero quiero decirles que la formación de la palabra, así como por ejemplo podemos también ser formados desde niños, así dice la palabra del Señor, que también el Señor pone el ejemplo. Debemos de aprender a ser como niños cuando venimos delante del Señor, y ahí crecemos, porque siendo como niños vamos a confiar totalmente en Él. Alabado sea nuestro Señor. Así que sigamos adelante, sigamos en esa formación de la palabra, creyéndole al Señor. No veamos ni a derecha ni a izquierda, caminemos, dice la palabra, hacia el blanco que es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor, por darnos la vida. Señor, bendice a tu pueblo que nos ve a través de este canal, a todas las personas que aún, Señor de la gloria, están, Señor amado, dentro de un proceso de entregar su vida a ti, Señor. Ayúdalos, Padre, para que puedan reconocerte, para que puedan venir al conocimiento de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendice las familias, bendice los hogares, Señor, en el nombre del Cordero Santo. Bendice, Señor, y obra trayendo sanidad, liberación, Señor, y restauración a cada vida en el nombre poderoso de Jesucristo, proveyendo, Señor, en esas áreas en donde hay necesidad, Señor, para gloria de tu nombre, Señor, y que verdaderamente podamos crecer a través de lo que es la fe en nuestra vida, Señor. Obra y bendice tu pueblo para gloria de tu nombre. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y sigamos adelante. Amén.